Hola, mi nombre es Sara Palomo Díez y hoy junto con mis compañeras Ainhoa Fernández Tudela y la doctora Claudia López Gómez vamos a presentar el siguiente trabajo. Consiste en el estudio paleogenético de las sociedades de las edades del cobre y del bronce en la submeseta norte de la península ibérica. Tal como el título de nuestra presentación indica, nuestro estudio se centra en la submeseta norte de la península ibérica, que es lo que a día de hoy se conoce como la región comprendida aproximadamente en los territorios de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. En cuanto al periodo estudiado, es el periodo cronológico que va desde el inicio del Calcolítico hasta el final de la Edad de Bronce. Durante este periodo, en la submeseta norte de la península ibérica se producen interesantes fenómenos sociales y culturales, como es la aparición de la cultura del vaso campaniforme y posteriormente también la aparición de la cultura Cogotas I. Por otro lado, a lo largo de la historia se ha observado que las poblaciones humanas han enterrado a los difuntos miembros de sus comunidades siguiendo diferentes patrones. Durante la Edad de Cobre y la Edad de Bronce, periodos en los que se centra este estudio, en la submeseta norte de la península ibérica identificamos diferentes patrones de enterramiento múltiple o colectivo. Este trabajo también analiza un conjunto de individuos enterrados en diferentes tumbas múltiples o colectivas, para así investigar si la práctica de esos enterramientos implica un vínculo familiar o biológico entre los individuos enterrados juntos. Este trabajo construye una caracterización genética de las poblaciones que habitaron la submeseta norte hace entre 5.000 y 3.000 años mediante un análisis de ADN mitocondrial y de marcadores autosómicos. En cuanto al periodo precampaniforme, el primer periodo estudiado, podemos decir que comenzó hace aproximadamente en torno al 3000 a.C. y se caracterizaba por la utilización del cobre. Además, durante este periodo comenzó a incrementarse las diferencias sociales. En cuanto a los tipos de enterramientos, se caracterizaban por hacer una reutilización de los monumentos megalíticos ya previamente construidos y también, sin embargo, comienzan a aparecer rituales funerarios relevantes y ciertos casos de posibles sacrificios tanto animales como humanos. De este periodo precampaniforme hemos analizado 31 individuos procedentes de 4 yacimientos diferentes. En cuanto al periodo campaniforme, se caracteriza por la aparición de esa nueva cultura material, el vaso campaniforme, que aparece en torno al 2700-2600 a.C. y se extiende hasta el 2000 a.C. En este caso, durante este periodo, este desarrollo de esta cultura, hay un cambio en el ritual funerario, incrementándose los rituales individuales y también suelen ir acompañados de un importante ajuar, con la presencia bastante patente del vaso campaniforme y también de armas. Además de esto, en paralelo también en algunos casos se continúan reutilizando sepulcros colectivos anteriores. A razón de esas diferencias sociales que ya empezaban a aparecer en el precampaniforme, durante el campaniforme emerge más aún la desigualdad social. De este periodo temporal hemos seleccionado 14 individuos procedentes de 7 yacimientos de la región de la submeseta norte. Ya cuando pasamos a la Edad de Bronce, el primer periodo que vamos a encontrar es el Bronce Antiguo. En esta etapa comienza el desarrollo de la metalurgia del bronce. Además, se suelen encontrar poblaciones localizadas en regiones de altura y aquí comienza a incrementarse la complejidad económica, generándose diferentes tipos de hábitat. En cuanto al ritual funerario, es un ritual funerario poco conocido y se encuentran tanto rituales individuales como colectivos. Del bronce antiguo hemos analizado 10 individuos procedentes de 2 yacimientos diferentes. Ya con la llegada de la cultura Protocogotas I, previa a la Cogotas I, tenemos un periodo que se extiende desde el 1850 al 1450 a.C. La mayoría de las poblaciones en este caso se encuentran en llanuras rodeadas de murallas y empiezan a aparecer lo que son los conocidos campos de hoyos. Además, en este periodo también aparecen nuevas cerámicas decoradas con decoraciones geométricas más complejas, ordenadas a base, en espiga, en zigzag, etc. En cuanto a la cultura funeraria, se caracteriza por una iluminación predominante en hoyo de cúbito lateral flexionado, aunque también encontramos algunos enterramientos colectivos en cueva y en algunos casos también se observan exposiciones de cadáveres, en los cuales hay una falta clara de ajuar. De este periodo hemos estudiado 40 individuos distribuidos en 11 yacimientos diferentes.
Finalmente, en cuanto a la cultura Cogotas I, se da en el Bronce final, extendiéndose desde el 1400 hasta el 1100 a.C. Es, digamos, el culmen de la cultura Cogotas I como tal. En este periodo aparecen nuevos patrones de cerámica y además se trata de poblaciones que suelen estar sujetas a una constante movilidad, con una condición bastante itinerante. De este periodo hemos estudiado 6 individuos distribuidos en 3 yacimientos diferentes. El presente estudio tiene como objetivo principal profundizar en la comprensión de los procesos genéticos y culturales que marcaban la evolución de los pobladores de la submeseta norte de la península ibérica a lo largo de diversos periodos cronoculturales. Con este fin se plantea, primero, estimar la continuidad o discontinuidad genética de las poblaciones a lo largo de los periodos analizados. También establecer si las variaciones en el ritual funerario y en la cultura material observada a lo largo de los periodos estudiados consisten en simples cambios culturales que no implican un cambio en la población real de la región o si, por el contrario, se detecta la llegada de contingentes humanos que contribuyen a tales cambios dejando una huella genética. También pretendemos determinar si la transmisión de la cultura, especialmente la cerámica, está ligada a cambios en la composición biológica de la población, o si por el contrario pudo haber transmisión de estas culturas sin que hubiera mezcla poblacional desde el punto de vista biológico. También queremos valorar, en función de los resultados obtenidos, dónde se sitúan con mayor probabilidad los orígenes de las culturas Campaniforme y Cogotas I. Pretendemos también verificar las hipótesis de parentesco formuladas a partir de otras disciplinas, mediante el análisis genético de marcadores nucleares STRS en los distintos conjuntos de enterramientos colectivos. Y por último, establecer la existencia o no de diferentes patrones de enterramiento a lo largo de los periodos cronoculturales estudiados, en función de la observación o no de lazos familiares cercanos entre enterramientos colectivos o múltiples. En nuestro estudio, para dar respuesta a estas cuestiones, se han analizado 91 individuos procedentes de 28 yacimientos de 4 periodos cronoculturales diferentes: el precampaniforme, el campaniforme, protocogotas I y cogotas I, desde finales del Calcolítico hasta la Edad de Bronce. Respecto al estudio de relaciones de parentesco, el estudio se redujo a 58 individuos, seleccionados a partir de los 91 iniciales, considerando solo aquellos que se encontraban en enterramientos múltiples. Para ello se utilizaron dos tipos de marcadores genéticos, el ADN mitocondrial y los marcadores autosómicos STR. De entre los yacimientos precampaniformes teníamos estos 4, los cercados, Trascabañas, el Tomillar y Areneros, que se muestran en azul sus ubicaciones en el mapa. Aquí podemos ver las ubicaciones de los yacimientos del periodo campaniforme. Ahora, marcado en gris, aparecen dos yacimientos que se encuentran en un periodo intermedio entre el campaniforme y el protocogotas, que sería lo conocido como bronce antiguo. Y aquí en rojo aparecen todos los yacimientos que se analizaron del periodo protocogotas I. En amarillo aparecen los 3 yacimientos que analizamos del periodo cogotas I. Y finalmente hubo un yacimiento que al final no se utilizó, ya que estaba compuesto por un único individuo y no era representativo del periodo, que es el Cerro de San Pelayo, que pertenecía al periodo sotoformativo. En total, 28 yacimientos, 91 individuos y 172 muestras, dado que de cada uno de los individuos se seleccionaron al menos 2 muestras para poder replicar los resultados. Se llevó a cabo una selección muestral eligiendo preferiblemente dientes o huesos compactos bien conservados, seleccionando 2 muestras de cada uno de los individuos. Esta selección se hizo preferiblemente con dientes que estuvieran completos, sin fisuras, sin grietas, sin roturas, sin caries, que no tuvieran rotulaciones ni tuvieran ningún tipo de anotación, ya que eso puede dañar el ADN y alterar los resultados, que tuvieran las raíces completas, no raíces abiertas o con falta de crecimiento. También se intentaron evitar ese tipo de muestras y se seleccionaron 2 muestras de cada uno de los individuos para poder replicar los resultados de acuerdo con los criterios de autenticidad del ADN. Todas estas muestras, una vez seleccionadas, se dejaron secar en el caso de que tuvieran cierto grado de humedad y se guardaron en un recipiente estéril, manipulando en todo momento las muestras con guantes y con mascarilla.
Posteriormente se llevaron al laboratorio y se intentó procesar cada una de las muestras en 2 laboratorios independientes. Este procesamiento en 2 laboratorios independientes se llevó a cabo en el laboratorio de ADN antiguo de la Universidad Complutense de Madrid, del Grupo de Genética Forense y Genética de Poblaciones de la Facultad de Medicina, y en el laboratorio 2 se llevó a cabo el análisis en el laboratorio de ADN antiguo de la Universidad de Roma Tor Vergata. Fueron un total de 31 individuos los que se replicaron en Roma, siendo el resto replicados en el mismo laboratorio de Madrid. De cada individuo se seleccionaron 2 muestras diferentes y cada una de ellas se procesaron por separado. En primer lugar, se llevó a cabo un pretratamiento que consistió en una limpieza superficial de la muestra y posterior trituración o pulverización de la misma. Posteriormente hemos anulado este paso de pulverización y a día de hoy conseguimos llevar a cabo este paso sin destruir la muestra mediante una técnica de extracción de ADN no destructiva. Llevamos a cabo la extracción de ADN y obtuvimos 2 eluciones o 2 extractos a partir de cada una de las muestras. A partir de cada uno de los extractos de la primera elución se llevaron a cabo 2 PCRs del ADN mitocondrial y 2 PCRs de marcadores autosómicos, STRs autosómicos. De modo que al final del proceso se tendrían que comparar los resultados de todas las PCRs, por un lado las de mitocondrial y por otro lado la de autosómicos, y validar que todos los resultados fueran consistentes. Solamente se tuvieron en consideración como válidos aquellos resultados que replicaron entre las diferentes muestras. Para llevar a cabo el estudio, posteriormente el estudio poblacional, lo que hicimos fue dividir la región de estudio en 5 zonas diferentes, atendiendo a las divisiones producidas por la orografía del terreno, concretamente por los propios cauces fluviales del terreno, teniendo en cuenta el río Duero, que parte la comunidad o la región de la meseta norte en una mitad norte y una mitad sur, y luego teniendo en cuenta otros ríos como el Esla, el Pisuerga y el Eresma. De este modo, nuestra área de estudio quedó dividida en 5 regiones. La región 1, marcada en verde en el mapa, la región 2, marcada en azul, la 3 en un color violeta oscuro, la 5 en rosa y la región 4 en amarillo. De este modo se trataron de establecer comparaciones para ver si había diferencias entre las poblaciones asentadas en las diferentes regiones que pudieran estarnos informando de que estos ríos pudieran afectar a la movilidad de las poblaciones y dificultaran el intercambio biológico entre unas y otras, o si por el contrario estos cauces de ríos podrían incluso favorecer la circulación entre unas poblaciones y otras. En cuanto a las divisiones cronológicas, se atendió a los criterios que ya hemos venido contando utilizando los grupos que ya hemos dicho. El grupo precampaniforme, el campaniforme, bronce antiguo, protocogotas 1, cogotas 1 y finalmente sotoformativo. Finalmente el grupo de sotoformativo sería anulado dado que solo estaba compuesto por un individuo y no era representativo. Atendiendo a estas 2 divisiones, tanto geográfica como cronológica, obtuvimos los siguientes resultados. Bien, aquí podemos observar los resultados relativos al estudio comparativo de la composición biológica desde el punto de vista del ADN mitocondrial entre los diferentes periodos analizados. Y lo que observamos es que que obtuvimos diferencias significativas. Esta tabla corresponde a distancias genéticas FSTs y vemos que hay una distancia genética altamente significativa entre la población campaniforme y la población del bronce antiguo. También se observaron distancias genéticas significativas entre el grupo bronce antiguo y cogotas 1 y distancias genéticas bastante más próximas entre el campaniforme y cogotas 1. De modo que si esto lo traducimos a un esquema de distancias genéticas representado por MDS, observamos que el grupo precampaniforme estaba más alejado del resto de grupos. En cuanto a la evaluación de diferencias en la composición genética en función de factores geográficos, observamos
que había distancias genéticas significativas entre la región 5 y el resto de regiones, excepto la 2. De modo que observamos que la región 5, que estaría situada aquí en la parte más sureste del mapa de la submeseta norte, sería genéticamente su composición diferente al del resto de lugares, excepto la región 2, que sería la que está marcada en color azul. Tras el estudio de diferencias geográficas y cronológicas entre los grupos estudiados, propiamente del trabajo, también se llevó a cabo un estudio de comparación con otras poblaciones previas en la península ibérica. Concretamente, en este mapa podemos ver las ubicaciones de los yacimientos de este trabajo. Aquí tendríamos los yacimientos precampaniformes en verde, los yacimientos campaniformes. Aquí estarían los del bronce antiguo, en violeta aparecen los protocogotas y finalmente los cogotas 1 en rosa y el yacimiento de sotoformativo en negro. Representados con estrellas en lugar de con triángulos, tenemos yacimientos analizados por otros investigadores. Aquí tenemos 3 yacimientos de Herbella y colaboradores del 2012, el yacimiento de La Chorra, de La Pasiega y de Raya, que están localizados en la zona cántabra, en la zona norte de la península ibérica, y todos estos 3 pertenecen al Paleolítico. Luego tendríamos el yacimiento de Aizpea, del Mesolítico, y 4 yacimientos correspondientes al Neolítico final, también de estos mismos investigadores. Y finalmente, en color azul, aparece un yacimiento del bronce antiguo. Lo que se ha llevado a cabo en la siguiente parte del estudio es una comparación para observar un poco diferencias y similitudes entre la composición genética de estas poblaciones, casi todas ellas previas al estudio a las otras que hemos estudiado, ¿no?, en nuestro estudio como tal, con la excepción de Urtiaga, que sería un yacimiento del bronce antiguo. Por lo tanto, se han llevado a cabo comparaciones entre ellas, tanto a nivel cronológico como también geográfico. En este caso, las comparaciones entre los grupos cronológicos nos han dejado ver que existían distancias genéticas significativas entre el grupo precampaniforme y los grupos previos cronológicamente, como son el Paleolítico Mesolítico respecto del precampaniforme y el Neolítico. Estos grupos eran genéticamente distantes, lo que marcaría una diferencia en la composición biológica de las poblaciones. Luego también tenemos aquí unas diferencias en las distancias genéticas que sí que son significativas entre las poblaciones del bronce antiguo y también, de nuevo, el Paleolítico Mesolítico de las poblaciones estudiadas por Herbella y colaboradores y las poblaciones del campaniforme de nuestro propio estudio. También observamos una distancia genética significativa entre el grupo Cogotas 1 y las poblaciones del bronce antiguo y protocogotas 1, que también lo habíamos observado previamente en nuestras propias poblaciones. Y ya unas distancias genéticas significativamente más cercanas entre los grupos del Neolítico y el campaniforme y protocogotas 1. Todo esto también se ve reflejado en la gráfica MDS que hicimos para complementar y visualizar mejor los resultados del estudio de distancias genéticas. Con estos datos hemos llevado a cabo, utilizando el software Surfer, la realización de una serie de mapas que nos van a marcar qué diferencias significativas hay entre unos grupos y otros, comparándolas de forma geográfica. De esta forma, en este mapa, podemos observar que las distancias genéticas van incrementándose a medida que nos desplazamos hacia la región que está más al este, más al sureste incluso. En este caso, en este primer mapa, vemos distancias genéticas FSTs entre las poblaciones del Neolítico final y el Paleolítico Mesolítico.
Aquí ya estaríamos comparando las poblaciones estudiadas por Arbella y colaboradores con las nuestras y veríamos distancias genéticas entre las poblaciones del precampaniforme que hemos estudiado nosotros respecto de las del neolítico final de ellos. Y observamos que existe un mayor distanciamiento genético entre esas poblaciones del neolítico final y del precampaniforme, especialmente acentuado en la región que está más en la zona del oeste y tirando hacia el noroeste. El siguiente estudio vemos en el mapa de abajo distancias genéticas entre las poblaciones del campaniforme y el precampaniforme y como vemos el mapa está en blanco porque no se observan distancias genéticas significativas entre estos dos grupos poblacionales. En el siguiente vemos que sí que se acentúa un poquito más las distancias genéticas entre el bronce antiguo y el campaniforme en la región este, de nuevo, y en los dos últimos, en el penúltimo, en el mapa E, observamos distancias genéticas FSTs entre las poblaciones de la cultura protocogotas y el bronce antiguo, viendo que esta diferenciación genética se acentúa de nuevo también más hacia la región oeste. Finalmente, no se observan distancias genéticas significativas entre las poblaciones de la cultura Cogotas I y la protocogotas I. Con lo cual podemos decir que las mayores diferencias o distancias genéticas entre grupos se dan entre los grupos del precampaniforme y del neolítico final, lo cual estaría indicando un cambio poblacional en esos periodos que además se ocurre más hacia la zona este-noroeste de la península y se va dispersando más o siendo como menos intensa según nos desplazamos hacia el este. Y también existe un cambio genético entre las poblaciones que se dan entre el bronce antiguo y el periodo protocogotas, siendo en este caso mayor el distanciamiento más en la parte este y disolviéndose o haciéndose menos fuerte hacia la zona oeste. Finalmente, la última parte de nuestro estudio se ha centrado en el análisis de relaciones de parentesco cercano entre aquellos individuos que estaban enterrados de forma conjunta en los mismos enterramientos. Y para ello se han analizado solamente aquellos yacimientos en los que encontrábamos características de este tipo, ¿no? En los que encontrábamos enterramientos colectivos o múltiples. De modo que correspondientes al periodo precampaniforme se han estudiado estos tres yacimientos, los cercados, el tomillar y areneros. Correspondientes al periodo campaniforme como tal se han estudiado dos yacimientos únicamente, Tablada de Rudrón con 4 individuos y Aldea-Gordillo con 3. Del periodo del bronce antiguo tenemos la Cueva de la Revilla con 8 individuos. Del periodo protocogotas sería del cual tenemos mayor número de yacimientos con enterramientos colectivos o múltiples, un total de 5 yacimientos, en los rompizales el del Cerro, Fuente de la Mora, Los Tolmos y Tordillos. Y finalmente, correspondiente al periodo Cogotas I, tendríamos el yacimiento de la Requejada, con 3 individuos enterrados de forma simultánea en la misma tumba. De todos ellos hemos podido obtener resultado de los que quedan ahora mismo en el mapa: los rompizales, los tolmos, areneros, tordillos, la Requejada, cercados y Cueva de la Revilla. El resto de yacimientos se analizaron, pero no se obtuvieron resultados lo suficientemente buenos como para poder decir nada claro. Los resultados obtenidos de esta última parte del estudio se reflejan aquí. Lo que observamos es que en el yacimiento de los areneros no se encontró ningún parentesco cercano, salvo en el caso de un posible parentesco entre el individuo 1 y el individuo 6, pudiendo ser medio hermanos o primos. El resto de relaciones tenían LRs que eran demasiado bajos para poder confirmar nada. Además, estos dos individuos, el 1 y el 6, son compatibles a través de los STRs autosómicos, pero sería una relación a través del linaje paterno, seguramente porque en el caso del ADN mitocondrial no lo compartían. Por otro lado, en cuanto al periodo protocogotas I, hemos encontrado relaciones de parentesco muy claras dentro del enterramiento de los tolmos, donde se encontraban 2 individuos adultos y un perinatal, y hemos podido comprobar que uno de los adultos, el individuo 1, el ETB1, era la madre biológica del individuo LTB3, pudiendo tratarse de una mujer embarazada que murió y fue enterrada mientras estaba embarazada y su hijo probablemente no llegó a nacer. Esta relación de parentesco tiene un LR muy elevado y además comparte también el ADN mitocondrial, por lo cual está muy clara esta relación.
El otro yacimiento en el que hemos encontrado posibles relaciones de parentesco es el yacimiento de los Tordillos, en el cual encontramos varios casos de posibles hermanos. En el caso del individuo 2 y el 7 podrían ser hermanos, aunque también podría ser padre e hijo. Sin embargo, el LR para padre e hijo es más bajo que el de posibles hermanos. Además, la hipótesis de posibles hermanos también se ve reforzada por el hecho de que comparten el ADN mitocondrial, lo que sería compatible con ser hermanos hijos de una misma madre. También tenemos la posibilidad de que fueran medio hermanos, pero el LR baja, con lo cual lo más probable es que sí que sean hermanos o primos. Por lo tanto, atendiendo todo esto, observamos que de todos los yacimientos observados o analizados hemos encontrado relaciones de parentesco cercano únicamente en 3 de ellos. Hay que señalar que los perfiles no eran completos en casi ningún caso, eran bastante parciales, así que sería posible que existan otras relaciones de parentesco que no hayan sido detectadas. Como resumen de los resultados, podemos decir que se han detectado 2 momentos históricos de llegada de nuevas poblaciones. El primero se daría durante el periodo precampaniforme asociado al haplogrupo mitocondrial K y el segundo durante la cultura Protocogotas 1, con nuevos linajes de los haplogrupos H, haplogrupos mitocondriales H, HV0 y T. Ninguno de estos nuevos flujos de población se asoció directamente con el máximo desarrollo de las 2 principales culturas materiales, la campaniforme y la Cogotas 1, por lo que las poblaciones debieron de llegar inmediatamente antes del desarrollo de las respectivas culturas, probablemente durante los periodos precampaniforme, en el primero de los flujos de población nueva, y durante el desarrollo de la cultura Protocogotas 1, justo antes de la Cogotas 1. Sin embargo, no podemos descartar una asociación entre las poblaciones y las culturas materiales. Puede que la población llegara primero y después se desarrollara esa cultura material que alcanzaría su máximo exponente durante el campaniforme la primera y durante la Cogotas 1 la segunda. También hemos observado una tendencia a los enterramientos múltiples en los que los individuos inhumados pertenecen al mismo linaje materno en muchos casos. Pero, sin embargo, los resultados del análisis de relaciones de parentesco podría ser más completo y no se ha podido llegar a más debido a que los STRs autosómicos no siempre estaban bien conservados. En general, podemos decir que los resultados del análisis han servido de base para crear un debate sobre los conceptos de familia y comunidad. A continuación, os comentamos las conclusiones de este estudio. Respecto al estudio de composición poblacional, como principal conclusión de esta investigación, se puede decir que hemos observado 2 momentos históricos de llegada de nueva población. El primero, durante el periodo precampaniforme, asociado al haplogrupo mitocondrial K. Y el segundo, durante el desarrollo de la cultura Protocogotas 1, con nuevos linajes de los haplogrupos mitocondriales H, HV0 y T. Ninguno de los 2 nuevos flujos poblacionales se asoció directamente con el pleno desarrollo de las 2 culturas materiales principales, campaniforme y Cogotas 1, que se desarrollaron inmediatamente después, por lo que no podemos descartar una asociación. En cuanto al estudio de relaciones de parentesco cercano e enterramiento múltiple que podemos contaros, solo ha sido posible detectar relaciones de parentesco cercano en 3 yacimientos diferentes: Areneros, Los Tolmos y Los Tordillos. Perteneciendo el primer de ellos, Areneros, al periodo precampaniforme y Los Tolmos y Los Tordillos a Protocogotas 1, además, en el caso de los Tolmos se trata de una relación de maternidad entre una mujer y su hija no nacida, perinatal. Estos datos, sin embargo, no son suficientes para poder establecer ningún patrón de enterramiento, dado que los perfiles de STRs autosómicos no eran lo suficientemente buenos como para descartar la existencia de otros parentescos. En esta última diapositiva podéis ver la bibliografía en la que nos hemos basado, que es fundamentalmente la tesis de 2015 de mi tesis, Sara Palomo Díaz, y los 2 artículos publicados en el 2023 y en el 2024 en la revista Genealogy. Muchas gracias por vuestra atención y estamos abiertas a cualquier tipo de pregunta o sugerencia que queráis hacernos. Gracias a todos. Un saludo.